de la resistencia. Hoy hay muchas novedades que contar. Muchas novedades que contar con respecto a lo que está pasando. Bien, como ya sabéis, los Illuminati, o sea, los poderes que están tras la sombra, los poderes de facto que están tras la sombra, manejando los hilos, ya se empieza a rumorar de la bajada de las medidas. En muchos países han retirado las medidas de la pandemia, pues debido a la presión de los ciudadanos, y presión de los jueces, porque como ya sabemos, aunque ellos lo tenían ya todo cogido, todo comprado, tenían a los jueces comprados o amenazados, a quien por ejemplo se atrevía a vetar una ley en favor del ciudadano era cesado de su cargo, automáticamente destituido. O sea, las denuncias no iban mucho a buen puerto, por eso es mejor denunciar después, cuando ya había pasado esto. Todas se archivaban, pero hay una serie de... un factor de jueces, una parte de jueces que, incluso de alto cargo, ya se empieza a revelarse un poco, empiezan ya a investigarse ciertos casos. Hay mucha presión y entonces la gente, como ya sabe lo que va a pasar de momento, lo de la ley marcial no se va a imponer, lo van a aplazar, lo van a dejar relegado, con otros, lógicamente, con otros motivos. Y evidentemente lo de la pandemia ya se desmonta. Es un tema que se va desmontando. Incluso Inglaterra ha anunciado ya que va a quitar el momento de las restricciones, aunque ya sabéis que esto es un tira y afloja. Pero se está empezando ya a destapar la mentira en muchos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que tal como he dicho, dentro del plan de la fase, por eso hemos titulado este vídeo, que empieza la invasión anglosajona, la misión anglosajona, la siguiente fase, o la última fase del plan, era ir a la guerra mundial. Ya sabéis, y sobre todo los que hayáis escuchado el vídeo de la misión anglosajona, ya sabéis que la primera fase era lo de crear pandemias, soltar un virus pandémico, que es un arma biológica pandémica, que esa fase ya la tenemos, ya ha pasado por esa fase, esta vez les ha salido bien. Lo otro eran solo ensayos, aunque se han soltado varias armas biológicas a lo largo de las últimas décadas, pero eso ya eran ensayos. Bien. Luego la siguiente fase era la ley marcial, cuando empezara a rebelarse la gente por los bloqueos y todo esto, imponer la ley marcial, imponer esto por las fuerzas, porque ven que el remedio que ya sabéis de qué remedio hablo, no lo van a poder imponer. Incluso en Estados Unidos un juez ha bloqueado el mandato globalista de las CUNASVAS, ¿no? Ven que no pueden reducir del todo a la población mundial de esta forma. Entonces se ha decidido ir ya a por todas, la tercera fase, que es ya a por todas. En la tercera fase, y mucho cuidado, porque en esta tercera fase, cuando se declara una alerta tan grande como puede ser un peligro de guerra mundial, o una guerra mundial limitada, o guerra nuclear limitada, como queráis llamarlo, pues a partir de ahí eso da amplios poderes a los gobiernos. O sea, entre lo que queda de la pandemia, que la van exagerando, van soltando cepas, o se las van inventando, o más bien diría que las van soltando. Porque el laboratorio de Estados Unidos tienen varias variantes del SARS. De hecho, en el documento de Rockefeller ponía que iban a soltar uno que se va a llamar COVID-21, que puede ser la Omicron esta. No sé hasta qué punto se está saliendo el plan, si el plan han cambiado algunas facciones para no dar credibilidad a los rumores. Pero todo esto ya ha terminado, ahora ya estamos en la siguiente fase, que es la tercera guerra mundial, que está a punto de estallar, o la cuarta, según como quieran verlo. Hay quien considera que la Guerra Fría fue una guerra mundial y esto es la cuarta. Tercera o cuarta guerra mundial. Pues ya hemos pasado a la fase de que ya esto ya no lo pueden sostenerlo. Entonces tienen que tener alguna forma para poder seguir dominando y controlando el mundo. Esta tercera guerra mundial contra Rusia y China, que ya se espera, porque ya las alianzas ya se han forjado, o sea, contra la alianza comunista, se van a enfrentar dos bloques. El soviético, o mejor dicho, el soviético,
o bueno, bloque comunista, porque se unen, además de algunos países árabes, sobre todo lo que son antiguas repúblicas de la URSS y países aún comunistas, como es el caso de China. Por eso Rusia y China siempre han mantenido buenas alianzas. Incluso ahora militares han firmado ya un pacto de alianza, o sea que cualquier país que esté en guerra tendrá que entrar, aunque no empiece tampoco el conflicto de Taiwán al mismo tiempo. Nada más que pide de Ucrania, pues también podría involucrarse China. Tratamos ante una situación, porque claro, hay que, a lo mejor dice por ahí que el informador dice mentiras, se inventa las noticias. Siempre hay un gilipollas que dice se inventa las noticias. Bueno, lógicamente, yo hasta ahora todo lo que he dicho es casi 100% seguro. O sea, no con con un 100%, pero casi. Normalmente la información que tengo es de primera. Pues nosotros tenemos infiltrados también. Yo tengo mi intuición, tengo también infiltrados en el ejército de ruso, en el ejército norteamericano, etc. Trabajamos por intermediarios. La información es de primera cada día. Puede tardar más o menos en retrasarse, puede pasar, o sea, puede retrasarse, puede aplazarse unos años o lo que sea, pero porque claro, yo no soy un cantamañanas como el que va diciendo por ahí, haciendo vídeos diciendo este año viene ya la tercera guerra mundial, asustando a la gente, metiendo miedo, y van pasando los años, no pasa, entonces como no ha pasado este año, dice, bueno, pues este, y así tarde o temprano un año u otro acierta, ¿no? Porque, o sea, ven algo, ven venir la situación, pero no saben por dónde, y entonces van diciendo. Yo hasta ahora siempre he dicho que la tercera guerra mundial no les interesa, porque habría muchas pérdidas, pero no les interesa hasta ahora, lo tienen como última carta en la jugada, porque las cartas Illuminati sale, por eso son las cartas, ¿no? La carta Illuminati había una secuencia, lógicamente, que empezaba por la de la cuarentena mundial, que es esa en la que sale claramente la mascarilla y las vacunas que nos obligaran a llevar y a ponernos. Salía ahí todo, la medicina y todo, en una carta. Y luego había otra que era el estado policial, como consecuencia de eso, sigue en este orden. Normalmente va desordenadas, pero cada secuencia sigue un orden. Y esta sigue este orden. Esta es la del plan anglosajón. O estado policial, que se llama ley y orden, la carta, que yo les explico una vez en un vídeo anterior, de hace más de un año. Y luego hay la última, bueno, también hay también lo de la escasez energética, que esa me di cuenta luego que también estaba, que lo intentaron hacer, lo están intentando hacer, y eso, por eso el petróleo ya está en los límites ya de alto, de precio. Y luego ya la ley marcial, ahí ya culmina casi el plan, ya tenemos la fase de cosa, porque a raíz de esto habrían protestas, que lógicamente estas protestas también las están utilizando, evidentemente. También están, porque ya sabes que las protestas muchas veces, para que sean violentas, para incitar a la violencia, infiltran violentos, infiltran políticos violentos, o sea, gente que cobra de los políticos, o incluso a veces policías de países infiltrados, que provocan violencia para provocar una reacción y provocar medidas. Y si lo que buscan es establecer una ley marcial, tiene que estar justificado por manifestaciones violentas. No solamente vale que la mayoría de la gente no esté de acuerdo y proteste contra el pase nazi, ¿no? Contra el pase de salud, sino que también hace falta que las protestas sean violentas, extremadamente violentas, que como ha pasado en Holanda, que pues en Holanda ordenaron a la policía a disparar a matar y también desplegaron el ejército de estado de excepción. Fue el único país que cerró la cuarentena, aparte de China. Aparte de China, que ya sabemos que los chinos son unos exagerados, o sea que cerró varias ciudades. Luego ya empezó a cerrar Holanda, Alemania dijo que igual también cerraba, entonces la gente se pensaba que iba a ser como el 2020, ¿no? Que eso simplemente son rumores para hacer caer un poco la bolsa, para hacerla corregir y luego hacerla subir otra vez. O sea, ya sabemos cómo va esto, pero, o sea, decían que la vacuna no era efectiva y que iban a cerrar otra vez todo, ¿no? Pero eso simplemente eran rumores. O sea, luego por otro lado, sí, luego ya por otro lado, la última fase de este plan era la Tercera Guerra Mundial, que también salen las cartas Illuminati. Y la van a llevar a cabo, sí, pero... ¿Por qué? Porque ya la economía de Estados Unidos ya está totalmente sumergida, ya está rota prácticamente, no pueden sostener el sistema económico porque lo ha hecho ya para hacer reset, porque quieren cambiar totalmente todo el sistema económico estructural mundial. Establecer un sistema económico de más control, de controlar lo que gastas, quién eres, lo que haces. Porque no, el control es una forma de tener a la gente más controlada, de que lo protesten. De eso tan importante para ellos imponer la inoculación, para imponer el pase sanitario, porque después del pase sanitario viene o sea, todo. Porque claro, antiguamente, el siglo pasado, siglo XX, en la Alemania nazi,
Ya sabéis que había el pase nazi, que muchos decían que era el pase ario, que Hitler puso primero un pase sanitario de vacunas también, porque las dictaduras te obligan a ponértelas, y luego puso el pase ario este, pase genológico, el pase genológico este, para garantizar que tú más o menos eras ario, que no tenías, sobre todo que no tenías antecedentes familiares judíos. O sea, iba precisamente todo junto. Primero empezó también con el pase de sanitario, vacunacional, o sea, vacunacional, sanitario. Empezó con ese pase y luego fueron ampliando más cosas en ese pase. Era el mismo pase que incluía varias cosas, ¿no? Dentro del certificado no era otro certificado aparte, sino que era lo mismo. Era una cartilla que tenía varias páginas, varios esto, fueron incluyendo más cosas. Luego, pase genético, pase, o sea, metieron ya un montón de cosas, que es la misma información que nos van a ir pidiendo ahora poco a poco. O sea, tengo entendido que era el mismo pase prácticamente, pero que fue añadiendo más cosas, ¿no? Tipo de las dictaduras socialistas como la bolchevique y la nacionalsocialista, ¿no? Es más típico de dictaduras socialistas impuestas por la élite. La que pega más con la élite es el nacionalsocialismo, la que pega más con este plan. Entonces esta guerra, evidentemente, por eso va a tener una misión muy importante, va a tener un protagonismo muy importante Alemania, al igual como lo tuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los Illuminati vienen de Alemania, empezaron en Baviera, aunque se instauraron en los países anglosajones, siempre han sido subvencionados, apoyados por ellos. Alemania es el punto clave que se utiliza para agitar a Europa, para provocar la guerra en Europa. De hecho, Alemania de momento dice que se va a mantener neutra, que no va a enviar tropas de la OTAN ni va a hacer nada. Porque claro, lógicamente todos los países vasallos de Estados Unidos, del poder anglosajonista, van a ir a por todas contra Rusia. Van a ir provocando. De hecho, porque de hecho también quieren invadir, necesitan apartar del poder, si no pueden por las buenas, por las malas, o sea, invadiendo Bielorrusia, porque ya sabéis que su presidente, Lukashenko, se negó desde el principio a aceptar las normas estas de este plan, o sea, de este macabro plan cuando saltaron el virus, de la cuarentena, y se negó a aceptar las vacunas yanquis, o sea, las inyecciones anglosajonas. Bueno, no sé si la rusa las aceptó o no, o sea, de repente él negó todo esto, ¿no? Dijo que no había para tanto. Y como ya sabéis, todos los presidentes, incluidos presidentes africanos de países del continente africano que se han negado a aceptar esto, han sido asesinados por grupos paramilitares. Ya sabéis que controlan el terrorismo, controlan las élites anglosajonas, controlan el poder anglosajón del Estado profundo de USA, controla a los terroristas, grupos paramilitares, que son precisamente los que se infiltran en las manifestaciones. Lo mismo que hicieron en Ucrania lo han intentado hacer ahora aquí en Kazajistán, ¿no? Y tratan de derrocar todos los gobiernos procomunistas o prorrusos porque quieren, digamos, o sea, quieren acorralar a Rusia con gobiernos neonazis, ¿no? Gobiernos nacionalsocialistas, como el que hay en Ucrania. Y eso es algo que Putin, hasta dónde estará dispuesto a aguantar, o sea, no va a estar dispuesto, porque hasta dónde va a estar dispuesto a aguantar la paciencia de Putin, porque ya sabe que si por ejemplo, los únicos países que puede recuperar para la Unión Soviética, entre comillas, porque la Unión Soviética, aunque oficialmente ha dejado de existir, sigue existiendo, ya lo hemos dicho, si él quiere recuperar otra vez una gran Rusia, o sea, que tampoco les hace falta invadirlos y tenerlos porque ya son gobiernos procomunistas, o sea, pero quiere formar como una alianza, ¿no? Quiere formar como una segunda URSS, pero con las antiguas repúblicas soviéticas, que siguen habiendo, con las que siguen manteniendo buenos lazos, pues siguen siendo comunistas, pero sin invadirlos. Pero si él quiere formar la gran URSS, pues esto le bloquearía bastante, ¿no? O sea, estaría acorralado y amenazado si entra Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas en la OTAN, porque claro, la Europa del Este yo creo que nada tiene que ver con la Europa Central, pero bueno, lo hacen para joder, para acorralar a Rusia e instalar armas nucleares. De hecho, ya con España ha dicho que también va a mandar tropas allí, pero también hay el tema de España y también el tema de Venezuela, porque ten en cuenta que esto es una alianza, es Venezuela, Irán, China, Rusia, o sea, son alianzas porque Venezuela también es socialista, casi tirando a comunista, y tiene buenas relaciones con los rusos, con los chinos también, pero especialmente con los rusos.
por el tema Venezuela y Cuba, ya sabéis, por el tema de la Unión Soviética, que tenía muchos intereses ahí, por eso Rusia siempre defendió a Cuba y instauraron los misiles ahí, la famosa crisis de los misiles cubanos. Entonces, España también tiene unas alianzas con estos países que eran antiguas colonias. Y el tema está que motivo por el que hasta ahora Estados Unidos se ha negado a atacar a Venezuela, pese a que no está tan bien armada como Irán y Corea del Norte, es porque hay un pacto, porque ya saben que España les interesa de momento mantenerlo todavía como aliado y España tiene pacto con Venezuela. En el momento que ataque Venezuela, este pacto se rompe, entonces yo no creo que España lo dejará pasar. Entonces ahí hay un tema que o España, pues ya sabemos que o sea, Europa va a quedar completamente destruida, entonces si España no es por parte de los rusos, si cambia de bando será por parte de Estados Unidos, porque también hay armas nucleares apuntándonos tanto de un bando como de otro, ¿no? O sea, podríamos, o sea, en el caso de que atacara Venezuela inmediatamente cambiaría el bando, porque España va a ser destruida porque la élite ya dio la orden que España tiene que ser destruida. Entonces, yo por si acaso estaría atento, porque a veces hay quien dice, no, es que a mí me gusta meter miedo, no sé qué, no, yo no meto miedo necesariamente, yo meto miedo justo para que la gente despierte, no es eso de meter miedo para la gente claudique. Bueno, ahora lo digo con respecto a otros temas que hemos hablado anteriormente, y al igual con esto de la guerra, pues lo mismo, es avisar que estéis avisados, porque yo hasta ahora siempre he dicho que no les interesaba una guerra por X motivos, ¿no? Porque pero no porque no les interese, esto deben dejarlo para el final. Entonces, esta guerra, como que no les ha salido del todo bien el primer plan y temen que se complique mucho más y empiezan a declarar estados de excepción y ley marcial, y aparte que no hay motivos suficientes, podrían hacerlo porque también pueden infiltrar violentos en las manifestaciones y justificarlo, ¿no? Pero si ahora mismo no estaría del todo justificado, si no hay mucha violencia. Entonces, quieren mezclarlo todo junto para poder así ya, primero, reducir una gran parte de la población mundial, que será una forma de reducirlo, más que obligarles a la gente a inyectarse un experimento, o que no lo puedes obligar a todo el mundo, sino es con la ley marcial y a punta de pistola. Entonces lo que van a hacer para poder obligar a la gente a todo lo que ellos quieran a punta de arma, con los militares y la policía por la fuerza, lo primero tienen que cargarse todas las leyes constitucionales, porque el último recurso que les queda a la élite es luchar, quitarse la careta, mostrarse los fascistas que son y luchar ya abiertamente. Porque claro, eso es un proceso que es poco a poco, lo van a hacer poco a poco, pero ahora ya lo quieren hacer de golpe. Y si es necesario matar a 3.000 millones de personas, lo harán. Entonces, esta guerra servirá para eliminar a unas 3/4 partes de la humanidad. Y segundo ya poder ya instaurar la ley marcial con lo que se liará en muchos países, porque incluso los países que no sean atacados también habrá un caos, habrán compras compulsivas, violencia y todo esto, entonces ellos lo utilizan luego para imponer la ley marcial. Este era el cambio del plan. Lo iban a hacer con las protestas anti-COVID. Y la tercera guerra mundial la iban a dejar más bien para el verano. Pero puede ser que se adelante unos días, pero lo más probable, si no, podría ser, por lo que yo tengo entendido, puede cambiar esto, puede modificarse un poco, pero podría ser por ahí a principios de primavera, igual como fue la guerra de Yugoslavia, de la del 1999, la última que hubo en Kosovo, que cuando empezaron a bombardear Serbia fue el 24, aún me acuerdo, el 24 de marzo, fue entre finales, ya empezando la primavera, finales de marzo, y estuvieron todo el mes de abril bombardeando, la ganaron desde el aire, porque al final hasta que consiguieron que se rindiera Milosevic, la famosa guerra de Yugoslavia de 1999, y todo este proceso, como ya sabéis, se empieza a contar a partir de ese año en adelante, ¿no? El proceso de la Tercera Guerra Mundial y la dictadura global, que es lo que llaman por ahí el reino del anticristo, de la bestia, que es en realidad el Cuarto Reich, porque el Reich representa el nacionalsocialismo, el Reich, que ahora se hacen llamar globalistas, nuevo orden mundial corporativo, socialismo corporativo o globalismo, ¿no? Porque ya sabéis que es un universalismo invertido, el nacionalsocialismo, o sea, que le abarca a todo el mundo, pero ahora como es un imperio mundial lo llaman globalismo, para disimular. No puedo usar la misma palabra de antes porque se les conoce por esa palabra, porque ahora están infiltrados por todos sitios. Hay tratados entre Alemania y los países anglosajones y van a imponer el Cuarto Reich en Europa. Entonces la única esperanza de esto es Putin, lógicamente, pero nos conviene más que ganen, aunque también son dictadores los comunistas, pero nos conviene más que gane la parte comunista que la parte nacionalsocialista, ¿no? Que son los dos bloques que se volverán a enfrentar. Porque claro, el nacionalsocialismo, o sea, ya sabemos que la dictadura de la élite Illuminati, que es esta la que más pega con la élite, el nacionalsocialismo, y sabemos que es la representación del Imperio Romano, ¿no?
copian todas las reglas y tiranía del Imperio Romano y quieren llevar esas reglas a nivel mundial, volverse otra vez un gran imperio. Ya sabemos que estos seres, o sea, estos seres fueron dinastía que desde la época del Imperio Romano, los que estaban de acuerdo que aún todavía tenía que continuar el Imperio Romano como antes, cuando Roma ya se cristianizó, fueron los que se separaron del Imperio, fueron los que se separaron del actual Imperio Romano, que era todavía cristiano, que ya empezó a ser cristiano, que digan, y entonces ellos querían continuar con esto, ¿no? Querían continuar con esa tiranía y eso se trasladó. Habría que ya remontarse a tiempos muy remotos, porque toda esta lucha viene de tiempos muy remotos, se trasladó en entidades, en sociedades, últimamente en sociedades secretas, pero se han ido heredando de dinastía en dinastía, o sea, se lo han ido heredando el poder, que es el poder en las sombras. En el anticristo dicen que es el poder en las sombras, ¿no? Luego en asociaciones, por ejemplo, que para camuflarse, pues se hicieron convirtieron al cristianismo o al judeocristianismo, hicieron ver que se convertían al judaísmo, pero que en realidad no son del todo judíos. De ahí la Biblia dice que son los que dicen ser judíos y no lo son, que son los que controlan el mundo, los que están detrás, que son los falsos, que son precisamente antisemitas y perseguidores de los judíos y cristianos, pero que se camuflaron como judíos, ¿no? O sea, no se convirtieron del todo. Por eso muchos de ellos, y esto se les hace llamar sionistas, por eso se llama el Imperio Anglosajón sionista, junto con el alemán. Pues bien, entonces son los que quieren toda esta tiranía de control global. Como eso. Y bien, entonces vamos a repasar un poquito aquí las noticias que vienen. Entonces, aquí hay mucho más. La militar, Ucrania y Rusia, última hora, el comité. Ahora voy a explicar a los diputados, esto es la colaboración de España con el tema de la Casa Blanca citó de forma reservada al número de exteriores para compartir. A ver, se afirma que 534 españoles viven en Ucrania. Han empezado ya a evacuar ahí en Ucrania. Ahora hace poco han empezado las evacuaciones. Han evacuado las... Desde hace una semana están habiendo evacuaciones, lo cual significa que puede haber guerra. Por eso al principio las bolsas subieron mucho por el tema de la Guerra Fría, porque ya sabes que las bolsas se mueven principalmente con la Guerra Fría, ¿no? Con los conflictos, se mueve bastante mucho con los conflictos y todo esto cuando hay amenaza de Guerra Fría, pero que es una guerra que saben que no se va a producir. Pues en ese momento gran parte de la industria norteamericana, que es la que tiene los índices más fuertes y la que mueve el resto de Europa, recordemos que depende mucho de la industria militar, los índices industriales y tecnológicos de Estados Unidos, depende mucho de eso, la bolsa. Y por eso siempre hay rumores de Guerra Fría y todo eso. Cuando hay Guerra Fría la bolsa sube, pero si la amenaza es real y es una guerra que puede comprometer mucho a la economía, sobre todo con posibles intervenciones de potencias con armas nucleares, entonces la bolsa puede bajar, porque una guerra también podría afectar a intereses. O sea, es un conflicto que tanto puede hacer que suba como puede hacer que baje. Si la amenaza no es real, la bolsa sube, pero si la amenaza es real, puede bajar. Y ahora las bolsas han empezado a corregir, esto puede ser posible que sea hecho expreso para hacer un nuevo reset. Aunque generalmente el reset de las bolsas suelen hacerlo cada 2 años, aprovechando cualquier noticia. Al principio está 2 años subiendo a tope, y el reset, ten en cuenta, ya lo hizo a principios del 2020 con lo de la pandemia. Pero bueno, van a intentar, a lo mejor posiblemente es eso lo que estén buscando. Entonces la Primera Guerra Mundial, miran que sea una cosa limitada, en la que eso les daría el poder. Esta Guerra Mundial primero sería, como ya hemos dicho, para reducir una gran parte de la humanidad, y luego para ello les servía para tomar el poder con la ley marcial, etc. Defiende diálogo sobre Ucrania y seguro que no estamos conscientes de Álvarez descarta. El país. ¿Cuál es el origen de la guerra de Ucrania? Guerra comercial. Alexis de Murcia, miliciano en Ucrania. A España no se le ha perdido nada en Ucrania. ¿Cuál es el origen de la guerra de Ucrania? La concentración de tropas rusas en las fronteras de la antigua República Soviética ha derivado en una mayúscula crisis de seguridad en Europa. Kiev asegura a entrar
a entrar en la OTAN y el Kremlin pugna por mantenerla bajo su influencia. Es un tira de floja entre Rusia y Estados Unidos porque quieren que entre en la OTAN y eso es algo que no están dispuestos los rusos a admitir, ¿no? Como puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, Rusia y Ucrania fueron miembros de la Unión Soviética hasta independencia y disolución en 1991, con el golpe de Estado de la URSS, el famoso golpe de Estado que disolvió la URSS. Los mapas que incorpora este vídeo explicativo reflejan la posición estratégica de este país en el centro de influencias del tablero europeo. Moscú trata de evitar el giro de Ucrania hacia Occidente y Kiev se une a la OTAN como aspira, pero da posibilidades de influencia en el país. La OTAN hasta ahora no ha abierto la puerta a Ucrania. El proceso de admisión en la organización en cualquier caso es largo y complejo y no solo dependen de la voluntad de Kiev porque tiene en su mira desde 2008 Moscú quiere vetarla. Asegura que supondría una amenaza para la seguridad de Rusia. La confrontación entre los dos países está en marcha. Desde marzo del 2014 las protestas proeuropeas y contra la corrupción en Kiev de miles de ciudadanos contra el presidente prorruso Víktor Yanukovych que se reprimieron con mucha violencia. El vídeo resume secuencia de duros enfrentamientos en la capital ucrania de aquellos días que derivan en la huida de Yanukovych. Este fue las protestas de 2014 que es la misma estrategia que usaron contra Kazajistán hace poco para derrocar al gobierno, ¿no? Que se declaró el estado de excepción. La vida en tensión bajo la amenaza de guerra en Ucrania. La incertidumbre es un abejorro en el estómago. El presidente ruso Vladimir Putin aprovechó estos enfrentamientos para en 2004 invadir la península de Crimea en el sur de Ucrania. Organizó allí un referéndum celebrado con militares sobre el terreno para anexionársela. Se hizo por referéndum esto. Considerado ilegal por la comunidad internacional. En el mapa se aprecia que Crimea es un lugar estratégico porque ofrece una importante salida al Mar Negro. Putin aspiraba a su control. Merece la pena ver cómo celebró la anexión en un acto multitudinario y pronunciado una frase que explica muy bien el significado de Crimea para Putin. La invasión de Crimea ha desencadenado muchas protestas internacionales, sanciones económicas para Rusia y peticiones constantes de que devuelva el territorio. Putin ha dicho que nunca lo hará. Desde 1914 apoya política y militarmente a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, en la guerra que libran contra el ejército ucraniano y de informe independiente internacional han atrasado el envío de armas rusas a la región de Donetsk y Luhansk, en la del Donbass, donde está procediendo la guerra civil, enfrentamiento entre prorrusos y antirrusos, ¿no? La última guerra de Europa. Han muerto unas 14.000 personas según estimaciones de la ONU. La tensión se ha disparado ahora con la concentración de decenas de miles de soldados rusos en torno a las fronteras con Ucrania y un goteo constante de las maniobras militares de Rusia que flexiona a su potentísimo músculo militar. Estados Unidos cree que puede lanzar otra invasión a Ucrania y que esta puede ser inminente. O sea, ahora probablemente intentarían invadir Ucrania o recuperar el territorio de Ucrania por la fuerza para expulsar a los nazis que hay ahí. ¿Qué hace Europa? ¿Qué posición ha tomado Washington? ¿Qué pide Putin para acabar con la tensión en la zona? En este vídeo responderemos estas preguntas para entender dónde está el origen de la crisis de seguridad en Europa, concentrada de tropas rusas a lo largo, bueno, básicamente lo que yo ya decía. Ucrania, Rusia, última hora sobre el conflicto y las reacciones de Estados Unidos. Pero eso también según la información que tenemos, también se han desplegado ya misiles en Bielorrusia, porque de hecho el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ya dijo que no descartaba, o sea, él no descartaba si Rusia le pedía introducir misiles nucleares en su frontera, que no descartaba, que lógicamente lo aceptaría, y estos misiles ya están desplegados alrededor de todos los países repúblicas soviéticas, los países aliados de Rusia, para hacer frente a la amenaza de los países que están posicionando, que precisamente de ahí viene, por eso mismo de ahí viene que Donald Trump, cuando aún estaba al poder, con la excusa de que vuelve la Guerra Fría, todo esto, se saliera de nuevo de todos los pactos firmados de los misiles, ¿no? O
sea, aparte, además de salirse el tratado nuclear de Irán para volver a iniciar la Guerra Fría con Irán, también se salió, antes de eso me parece, se salió del tratado de los misiles que se firmó con Ronald Reagan, creo que en 1986 o por ahí, ¿no? que impedía, por ejemplo, desplegar misiles muy cerca de la frontera, misiles de corto o medio alcance muy cerca de las fronteras uno del otro, como ya recordáis, ¿no? En la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética se desplegaban misiles cerca del territorio, a lo que Rusia respondió ahora desplegándolos en Cuba cuando iban a atacar Cuba, ¿no? Para defender a Cuba. Entonces como ya técnicamente ya no está en el tratado porque se ha roto, alegando que fue Rusia la primera en violarlo al fabricar nuevas armas nucleares y todo esto, porque incluía también eso, el tratado, la no proliferación, pues entonces para que ahora están libres para desplegar armas donde ellos quieran, porque ya no está en el tratado. Estados Unidos se ha salido de todos los tratados, incluso de algunos tratados de derechos humanos, que también se salió Donald Trump, que pues ahora prácticamente... Ahora el cuarto Reich ya se ha impuesto en Estados Unidos y quieren acabar de imponerlo en el resto de Europa. Aunque la Unión Europea es algo independiente también de Estados Unidos porque se creó precisamente como contrapeso, pero también todo es de la misma élite, del cabal anglosajón, ¿no? Al fin y al cabo. Puede ser que algunos países de la Unión Europea se cambien de alianza y se enfrenten a los anglosajones, pero en principio ya está preparado, ya está esta invasión anglosajona a los países que aún no quieren someterse y que no han aceptado sus Kunasbars. Última hora, Rusia y Ucrania, Estados Unidos refuerza el suministro de combustible a Europa. Ante el riesgo de ante el responsabiliza Occidente de la escalada de tensión. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha señalado que Europa Occidental utiliza una amenaza fantasma para suministrar armas a Ucrania. Aquí vemos suministros de Ucrania, que hay vídeos de trenes de mercancías transportando cientos de tanques y vehículos militares. Los famosos vehículos de mercancía militar, esos que son los famosos trenes de mercancía militar, esos que son tan largos, que son trenes de mercancía muy largos, que transportan un montón de tanques. Están transportando ya tanques a esas zonas, ¿no? Por parte de Rusia, alguna vez solo hemos visto en Estados Unidos los trenes estos militares. En Twitter luego pasaremos, he subido vídeos de eso, ¿no? De las armas que están transportadas a la frontera. Continúa la tensión entre Rusia y Ucrania, cuyas autoridades llevan semanas elevando su pulso político con acusaciones cruzadas sobre la ofensiva militar inminente. El Kremlin ha señalado hoy que Occidente utiliza una amenaza fantasma para suministrar armas a Ucrania y responsabiliza la tensión en el este de Europa. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que este martes que no tiene intención de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN, aunque ha señalado que está preparado para sancionar directamente a su homólogo ruso Vladimir Putin, algo que sus antecesores han evitado. Estados Unidos y sus aliados, incluida la Unión Europea y el Reino Unido, han asistido en la vía diplomática. Aunque el lunes el Pentágono puso en alerta elevada a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa. Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, afirma que hoy en el que este país sigue con grave preocupación el amplio despliegue de tropas rusas en torno a Ucrania y señaló que tomará medidas acordes al G7 según evolucione la situación. El líder nipón se pronunció así sobre la tensión creciente en Ucrania durante una sesión parlamentaria este miércoles y tras conocerse que la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos tienen preparadas sanciones a Moscú en caso de un eventual ataque sobre el país vecino. Buenos días, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha enseñado a Occidente como responsable por la tensión que se vive en el este de Europa y ha resaltado que utiliza una amenaza fantasma para suministrar armas a Ucrania, con el telón de fondo de una amenaza artificial fantasma que supuestamente emana de Rusia. Los países occidentales siguen inundando a Ucrania de armas, proporcionando sus asesores militares y en general considerando a las provocaciones de Ucrania en lugar de hacerles ejecutar los acuerdos de Minsk, aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU, ha denunciado Peskov, tal y como recoge la agencia rusa TASS.
La noticia es muy larga, no me entretengo más, pero ya vemos por dónde están los tiros. Es una noticia súper larga. Ucrania afectaría de forma aguda. Vamos a ver más porque vemos que es una noticia bastante larga, pero China y Taiwán, espejo de conflicto entre Rusia y Ucrania. Ucrania desde España. Claro, está siendo realmente nuestro papel. Sánchez estará 8 semanas sin someterse al control del Congreso pese a la crisis de Ucrania. La crisis de los misiles en Ucrania abre una caída adicional del 6% en Europa. Esto es lo que ha hecho caer las bolsas, el despliegue de misiles nucleares en Ucrania. Ahora quieren que todos enfoquemos la atención en Ucrania, por alguna razón, en este tema. La crisis de los misiles en Ucrania abre una caída adicional del 6% en Europa, o sea, en las bolsas europeas. Desde el viernes, bueno, más bien desde el jueves están cayendo, desde el jueves pasado. La tensión geopolítica está escalando en Ucrania, hace recordar los peores momentos de la Guerra Fría, cuando el riesgo de un conflicto abierto a escala mundial y a una guerra nuclear dependía de dar un paso que el bando contrario interpretase como inadmisible. Las grandes potencias del planeta tienen otros nombres, pero sus intereses basados en el predominio de influencia y el control de materias primas vuelven a palparse en la frontera entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que decimos, que las dos élites se disputan el poder. Estados Unidos está ya perdiendo el control y va a ir a por todas, ¿no? Porque quiere recuperar la hegemonía como sea. Luego aparte también hay el gran cambio climático que se aproxima, que este invierno ya está siendo el más frío, incluso aquí en España, aunque ahora estamos con anticiclón. Estamos viendo ya temperaturas bajas que están durando bastante, que incluso se han visto bajo cero en puntos de la costa mediterránea, que normalmente nunca ha durado tanto el frío aquí, todo siendo que aquí estamos al sur y estamos más protegidos por anticiclones. Y posiblemente el año que viene ya sea, si esto sigue así, si va creciendo más aceleradas cada año en vez de hacer una pausa como antes hacía, que a veces seguimos teniendo inviernos suaves, pues si esto continúa así es mucho más que posible que en Estados Unidos todo lo que es los países nórdicos sean inhabitables prácticamente durante el periodo invernal. Solo se podrá vivir en verano. Entonces pues ya están preparando rápido la invasión porque ya saben el gran cambio climático que se aproxima debido al deshielo provocado por el calentamiento global, que a su vez es provocado por el fuerte incremento de la actividad solar, que ya todos conocemos, que está invirtiendo en las corrientes atlánticas del Golfo, porque ya sabemos un calentamiento global, porque esto es un periodo cíclico, tiene que ver con el ciclo solar, tanto los enfriamientos como los calentamientos, aunque los enfriamientos también tienen que ver con las corrientes del Golfo. Entonces, es precisamente por eso por lo que un calentamiento global a la larga puede llegar a producir también un periodo interglacial y por lo tanto una glaciación, que es en el periodo en el que estamos ahora, el periodo interglacial, porque las corrientes atlánticas se están ralentizando y el vórtice polar está bajando. Y esto es lo que puede provocar una mini glaciación, ellos lo saben ya que el planeta se va a la mierda y por eso precisamente están preparando lo que están preparando, ¿no? Porque ya les da igual tirar la casa por la ventana y tirarlo todo. Y quieren destruir antes para imponer su hegemonía. Quieren destruir antes a gran parte de la humanidad para que los bienes que precisamente eran eso en lo que consistía la misión anglosajona, para que los bienes terrenales que queden, o sea, los alimentos, o sea, todos los neceseres, los productos básicos necesarios, o sea, todo lo que es comida, o sea, esté limitado a la élite y a unos cuantos borregos que sigan a la élite, ¿no? Porque ellos aseguran que tras esto no se origina una crisis que no habrá suficiente para todos en el planeta, somos demasiados en el planeta, el clima del planeta está cambiando y hay que reducir la población mundial e imponer más control. Que el control que ya se pretendía poner ya mucho antes con el Tercer Reich y que cuando Hitler ya estaba anunciando también la llegada de un cuarto Reich que sería mundial. Porque él como agente Illuminati que era, pues ya conocía más o menos los planes de
De hecho, él estaba tratando de imponerlos por la fuerza, recuperando todos los antiguos países que formaban parte del gran imperio alemán, del imperio romano germánico, que fue uno de los últimos eslabones del imperio romano en desaparecer junto con el hispánico, que el hispánico luego se convirtió al imperio español. Pero todo parece indicar que el país que van a volver a usar para esto podría ser Alemania. Aunque Alemania de momento no envía tropas a Ucrania. Se va a mantener neutral, pero porque a lo mejor no quiere desgastarse en esta guerra. Aunque a priori el escenario más posible es que esta tensión entre los aliados de la OTAN, capitaneados por Estados Unidos y Rusia, se traduzca a lo sumo en las medidas a las que ya estamos acostumbrados, como son las decisiones diplomáticas, bloqueos, embargos comerciales. Lo cierto es que los mercados se han resentido desde que arrancó el conflicto, aunque sí, porque es eso, sanciones económicas, aparte de peligro de guerra nuclear, sanciones económicas, eso también hace que los mercados bajen. O sea, la guerra fría puede hacer que suban, sí, porque entra más dinero de las empresas de armamento, pero por otro lado bajan cuando haya peligro de conflicto por el tema económico. Ya les interesa resetear un poco las bolsas. La próxima decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos sigue siendo los principales motivos que influyen en la toma de decisiones de los inversores. Son los inversores que deben fijarse en los 3.800 de stock y 8.000 puntos de IBEX como niveles clave en esta crisis. Como ejemplo, del 16 al 28 de octubre de 1962, que duró la crisis de los misiles de Cuba, el S&P cayó un 4,73 frente al casi 8, y ahora han caído un 6% todos los índices. Que se decidió que este índice, desde que el secretario general de la OTAN alertase el pasado 10 de enero de que el riesgo de conflicto es real, así la situación en la frontera ucraniana, con los efectos anteriormente citados, ha provocado que el S&P corrija más de 10% desde su máximo a primeros de año. La jornada de este lunes ha supuesto la peor sesión de los mercados para el IBEX y el 35 y Eurostock desde la irrupción de Omicron. En Europa, el pasado 26 de octubre, a ceder un 3,1 y un 4,1. El analista de Ecotrader, Juan Cabrero, estima que es un escenario en el que la tensión se mantiene o crece, sin llegar a un conflicto abierto entre Rusia y sus aliados con los miembros de la OTAN. Eurostock, el 50 podría caer un 6% y un 4% hasta que su soporte de los 3.800 y los 3.900 puntos. Esto es bolsa, ¿no? Para que cotice en bolsa, pues ya sabe. El peor de los escenarios, desde el Departamento de Análisis, quien plantea los escenarios de relación desenlace del conflicto ucraniano. El primero y más optimista supondría resolución a través de la diplomacia, y los mercados se tomarían la noticia con el rebote de las principales bolsas europeas. A su juicio, el segundo, que desde Bankinter han decidido como Invasion Light, traería a consecuencia en los mercados el tiempo que el conflicto estuviera en marcha. Bueno, hay muchos que piensan que volverá otra vez, que se volverán a tomar las mismas medidas que siempre, porque no van a tener cojones para enfrentarse. Entonces van a tomar medidas económicas, igual como con Irán y otras potencias atómicas, que lo que hacen es tomar embargos, sanciones y cosas de estas, ¿no? Serán las típicas medidas de siempre, que no llegará a sangre al río. Rusia-Ucrania, por que una posible invasión rusa a Ucrania hace temer en Europa, está más cerca. El presidente de Ucrania. Rusia plantea su despliegue militar, Rusia completa su despliegue militar, rodeo a Ucrania y podría invadir en cualquier momento. Escenario, pues, conflicto. Bueno. Rusia intensifica maniobras militares con misiles en Crimea. Han desplegado también misiles nucleares en Crimea. En Bielorrusia también están desplegados. O sea, ya tenemos militares, también los militares rusos. También nos han dicho que probablemente la invasión podrían iniciarla porque hay que tener en cuenta que Rusia, al ser un país tan frío como Estados Unidos, porque está también en la mitad norte, o sea, están muy acostumbrados a usar las dificultades del terreno del invierno a su favor, ¿no? Están acostumbrados, tienen ya vehículos más adaptados para circular por la nieve, para que no se ralenticen con el hielo. Entonces,
Es muy posible que usen eso como ventaja y que podría ser que la invasión fuera a finales de invierno, poco antes de llegar a la primavera o los primeros días de primavera, que aún hay mucha nieve, ¿no? En esos países. Puede ser probable que arrancaran ya la operación en ese momento. Todo parece indicar. Lo cual cosa, a lo mejor, yo creo que la reacción de la élite sería primero ceder un poco y luego hacia el primavera-verano más o menos, ya cuando ya el terreno esté mejor, entonces sería la intervención militar definitiva que desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial, que es lo que ellos pretenden. De hecho, este año suma 6, que es el número que ellos usan mucho, porque este año, el siglo pasado eran 6 con el 15, eran años que sumaban 15 igual a 6, ¿no? 1 más 5 igual a 6. En 1914 se produjo la Primera Guerra Mundial que sumaba 6. Ese trabajo ya lo hice yo hace tiempo en un vídeo anterior, si lo podéis ver, de numerología, que lo hice hasta nuestros tiempos. En esta nueva etapa, que es un proceso para instaurar el Cuarto Reich, aquí se dividiría en 3 fases. Entonces, a partir de después del año 1999, hubieron 3 años que sumaban 6. 2004, 2013, que también estuvo a punto de estallar la guerra por el conflicto de Siria. Y ahora el 2022, cada uno son 3 doses que equivalen a los 3 6. Y sumas, este es el tercer 6. Entonces aquí es donde creemos, siguiendo la pista Illuminati, según el cálculo numerológico que hicimos, bueno, que yo hice, pues podría ser muy probable que si quieren ya ir a la siguiente fase del plan de la misión, que es la invasión, o sea, del plan anglosajón, pues podría ser más probable que lo hicieran en 2022, por el tema del 6, ¿no? Que suma 6, es el tercer 6. Entonces, lógicamente, todo lo que pase ley marcial, guerra, o si finalmente queda solo en guerras civiles en algunos países, que eso ya se prostigó que cuando, por ejemplo, toda Europa estuviera en caos por las imposiciones de los gobiernos tiránicos, que se van tiranizando cada vez más, y empezara guerra civil en Italia, posiblemente en España, en Francia, o sobre todo en Francia y en Alemania, cuando empezaran a haber guerras civiles o enfrentamientos de estos países, ahí es cuando iniciaría la Tercera Guerra Mundial. De hecho, incluso en Estados Unidos también se habla mucho del peligro de una guerra civil porque quieren imponer las cunas VAS por la fuerza, como sea, quieren imponer esto, el carnet del sanitario. Y ahí hay mucha gente con armas que, aunque en principio hay, a pesar de estar armados, mucha gente no tiene huevos de rebelarse contra un gobierno tan tiránico como es el de Estados Unidos, porque ahí enseguida te meten a los militares y te acribillan a balazos, porque eso es así. La policía tiene orden de disparar por cualquier cosa, sobre todo por el tema de que mucha gente tiene armas, tienen otro protocolo diferente. Y entonces la gente no tiene muchos huevos de protestar violentamente, ¿no? En Estados Unidos, la verdad, es como China, digamos. Pero aquí, aunque en principio la gente no tiene huevos de enfrentarse a su gobierno, a la tiranía del Estado federal norteamericano, igualmente hay un cierto factor, un cierto sector por ahí armado que están dispuestos a ir, incluso aunque sepan que eso conllevaría una guerra civil, van con armas y están dispuestos a defenderse. De hecho, hay mucha más gente que ha comprado armas en países donde no es legal comprar armas, están comprando en mercado negro. Aquí en España, a través de internet y de otros departamentos, se ha incrementado también, porque hay gente que no se las tiene todas. Saben que en cualquier momento, en cuando se cae la ley marcial, pueden venir con la policía y militares a buscarte a casa y a gente quiere estar armada para estar en igualdad de condiciones, ¿no? Porque así es, ya que la policía tiene armas, si tú tienes armas, al menos que te puedas defender de la Gestapo, de cuando venga a buscarte, de la policía corrupta del gobierno, de la tiranía. Entonces hay gente que ya para defenderse del gobierno quiere ir armado igual que la policía para estar en igualdad de condiciones y luchar si es necesario cuando llegue el momento. Pero hay mucha gente esto ya se lo ve venir, sobre todo los que ya conocemos la historia, ya sabemos lo que pasó en Alemania el siglo pasado y cómo terminó el tema. Entonces esto sería más bien sobrevivir. De hecho yo también me lo estoy pensando, si luchar, cuando llegue el momento de luchar, lucharé, pero de momento yo intentaremos huir. Yo ya tengo un búnker, hay que tener un búnker con todo preparado, evidentemente, o un sitio donde no te encuentres, porque hay dos cosas, un búnker que es subterráneo, que queda mucho mejor camuflado, que además de protegerte de cualquier explosión nuclear de cualquier potencia, puede protegerte también de dictaduras, en el caso de que empiecen a buscar a los disidentes y tú estés en la lista negra de disidentes, que yo estoy seguro que también estoy en la lista negra, porque por internet nos están ya más o menos controlando. Para cuando venga a buscarte la Gestapo, o sea, es decir, la policía del Cuarto Reich,
porque en Europa ya están creando ya una Gestapo ya para esto, que la Policía Especial esa anti-COVID de la ONU que hemos visto, de la ONU y de la OTAN. Cuando la OTAN declara la ley marcial, pues ahí pueden venir policías y militares armados a buscarte para arrestarte como un terrorista, pero entonces ahí no te encontrarían, ¿sabes? Y también tiene que estar la entrada subterránea, tiene que estar también camuflada con algo, ¿no? Con hierba o algo que ellos no lo vean. Y luego hay otra que es una fortaleza, que es tipo comunidad, tipo Walking Dead, una fortaleza en la que se vive en una comuna, pero que está fuertemente armado. Está todo cerrado, todo herméticamente cerrado, o sea, solo se puede entrar por una puerta que está vigilada constantemente y una ranura para poner ametralladoras o lo que sea y disparar ahí a cualquiera que se acerque, ¿no? Tanto si son vándalos como si son policías o militares del régimen. Porque en una guerra van a ir a buscar a todos, porque por eso una guerra... Hay mucha gente de esto no sabe, no se enteran que están en guerra hasta que empiezan a caer las bombas. La guerra, normalmente una guerra mundial, aparte que es en varias fases, también hay la guerra fría y la guerra híbrida, que Estados Unidos ya ha agotado todas estas medidas y por eso ahora vamos ya a una guerra más abierta. Pero hay mucha gente que esto no lo sabe, que las guerras mundiales empiezan primero así con dictadura, empiezan con dictaduras en varios países, empiezan con tiranías, hasta que la gente se rebota. Luego esas tiranías quieren imponerlas, llevarlas a otros países y así es cuando por el control, porque cuando hay una crisis muy grande necesitan recortar libertades, ¿no? Se necesita más control y la única forma de crear un estado de emergencia es reducir la población mundial y llevar el control es una guerra, que aparte también puedes llevar tu dictadura también a otros países, ¿no? Invadirlos y llevar toda tu hegemonía a otros países. Entonces muchos de esto no lo saben, pero que estamos ya en una guerra. Y esta guerra consiste en asesinarnos sigilosamente o bien ir ya directo y empezar a bombardear con armas nucleares pues todo el planeta. Entonces ya vamos a parar a una fase de una guerra que de hecho la Tercera Guerra Mundial empezó ya en primavera de 1999 cuando bombardearon Yugoslavia, la OTAN. Aunque fueron guerras de inicio, de ahora empiezan, la hora paro, ¿sabes? Fueron guerras de iniciarse y pararse temporalmente, pero técnicamente ya estábamos en guerra en ese momento. Y esto tiene tres fases. Ahora ya estamos ya en la última fase, los anglosajones ya han puesto en marcha su plan, el poder anglosajón sionista que controla el mundo. Y efectivamente esto va a ir, perdón, esto va a ir cada vez a más. Aún me queda un poco de tos de la variante de Cepillé, no sé si será Omicron, pero esto va a ir cada vez a más. No, ahora vamos a ir a una guerra más abierta. Pues de hecho era hasta ahora lo que llaman una guerra silenciosa, bueno, no tan silenciosa porque toda guerra fría viene acompañada de algunas guerras calientes. Hasta ahora una guerra híbrida y también encubierta en forma movilizaciones de protestas violentas en países para derrocar gobiernos. Pues ya sabemos que controlan todo. O sea, igual como sabemos que controlan las principales organizaciones terroristas, aquí también controlaban un poco a ETA. Algunos decían que eran los rusos los que la controlaban, pero no era el servicio secreto norteamericano que controlaba ETA. Ahora, los independentistas no sabemos si que los controlan, supongo que sí que los controlan a los rusos, que también les interesa que se divida España. O sea, según dice que la independencia viene de ahí también, pero hay cosas que sí que siguen estando apoyadas por Estados Unidos. Ahora ser aliados ya no tanto, esto fue durante la Guerra Fría con Carrero Blanco, por eso Carrero Blanco fue asesinado, porque de haber seguido Carrero Blanco en el poder muchos años, porque luego él también hubiera elegido a otros de los suyos cuando él decidiera ya relegar el poder, pues las cosas hubieran cambiado, no hubiéramos estado en la OTAN y nos hubiéramos convertido en aliados de nuestros enemigos, que en cualquier momento nos van a dar la patada en el culo y nos van a atacar también. Porque la élite ya dio la orden que España tiene que desaparecer. Por el tema, más que nada por el tema de los... por el tema este de la situación, digamos, histórica, de temas históricos que aquí en España echemos a muchos falsos judíos masones illuminatis, de la élite anglosajona, muchos anglosajones masones, los expulsemos de aquí y luego también por el tema de las Américas y otros muchos temas históricos que con el Imperio Español pues logremos ante el Imperio Británico. No olvidemos que Canadá y Estados Unidos son descendientes del Imperio Británico, porque esa zona fue ocupada por ingleses, por eso ahí son anglosajones,
y el poder absoluto se ha establecido, al ser un país más grande que Gran Bretaña, pues se ha establecido en Estados Unidos, lógicamente, que es un país más o menos del mismo tamaño que China y que junto con Canadá son todavía mucho más poderosos, y por eso se establece ahí el poder anglosajón como para controlar el mundo desde esa base. Entonces ellos estarán dispuestos a llegar a donde sea, llegar hasta el fondo para conseguir todos sus propósitos. Y ahora vamos a irnos un poquito aquí a Twitter, que tenemos aquí unas cuantas publicaciones. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir aquí en nuestro Twitter. Esto fueron las protestas violentas que hubieron en Bruselas hace poco por las protestas anti-pase COVID, anti-pase covidiano. Y precisamente en la sede central donde está la Unión Europea, porque la Unión Europea es la que dijo que quería imponer la vacunación por la vía militar. Entonces se han liado ahí estas aquí también. Vamos a poner el sonido. Aquí parece que asaltaban una sede oficial, ¿no? No recuerdo ahora qué es esto. Pero es también de frutas de Bruselas. Frente a una sede política. Porque esto no parece un banco, esto parece que es la sede de Bruselas, de la Unión Europea, sí. Un asalto en una sede de la Unión Europea. Aquí posiblemente, como es de suponer, acabe a tiros, porque en Holanda por menos, sin asaltar tantos edificios oficiales, por menos la policía abrió fuego. Aquí sabemos que la situación puede acabar a tiros, ya sabemos ya de qué va el tema. Holanda sí que, Bruselas sí que podía ser el primer país en declarar estado de excepción por el tema de COVID, ¿no? Por el tema de las protestas anti-COVID. Aquí tenemos ofreciendo las vacunas al estilo chatarrero, con cocha y con megafonía. Bien, estos son nanopartículas que, tanto pueden inocularlo en una inyección como pueden las partículas de polvo inteligente que lo pueden dispersar en el aire y tú puedes respirarlo, lo que está el experimento que se está haciendo ahora en Estados Unidos. Y aquí tenemos lo que decíamos, lo de los tanques. Estos son los tanques que están... Estos son... Todo esto es el transporte militar que están llevando a Rusia, pero estos eran los rusos, ¿no? El transporte militar que están llevando los rusos a las fronteras con Ucrania. Son esos trenes tan largos que transportan tanta mercancía militar, tanques y de todo. Aquí también, mira. Mira. Todo lo que están trayendo para ahí, fíjate. Todo esto son los rusos, ¿eh? No el transporte militar de Estados Unidos, sino el de Rusia, hacia las fronteras de Ucrania. Que lógicamente Estados Unidos también están mandando logística militar hacia ahí, ¿no? También están mandando tanques, sobre todo misiles. Pero estos son piezas terrestres estos son piezas de artillería o vehículos terrestres para una invasión. Todo esto es lo que están llevando para ahí los rusos. Rusia concentra gran número de tropas y efectivos hacia Bielorrusia por el sureste de la frontera con Ucrania para frenar la amenaza yanqui. Esto lo puse yo. Todo esto son publicaciones mías en Twitter, de las noticias, para llevar las últimas noticias, que también las vamos publicando por aquí. Por eso de vez en cuando nos vamos a Twitter. Estos son los campos de arresto de cuarentena en China. Estados Unidos afirma que habrá una invasión de Ucrania por Rusia en cualquier momento. Bueno. Y aquí la Gestapo, creo, no sé si en Alemania o en Italia, que es donde han puesto medidas más duras, pidiendo el pasaporte y arrestando a quien no lo tenga, sobre todo en las estaciones, porque en los servicios públicos se ha impuesto el pasaporte obligatorio. Pero ahí no son guardias de seguridad, son policías ya que directamente te lo piden. Si tú no lo llevas, te llevan a punta de pistola a preso a un campo de concentración, no vete a saber dónde. Por eso, por lo que no, hay que tener mucho cuidado, incluso en los hospitales. Si estás enfermo, mejor no acudas a ningún hospital, porque también son controlados por la élite. Y si tú eres conocido, si no eres un disidente conocido, pero si eres conocido, puedes ser asesinado directamente. Y luego decir que eras un negacionista y que has muerto por el COVID.
Estos casos se están dando mucho, por eso yo procuro, yo como siempre estoy sano, y procuro mantenerme sano, tomo mis vitaminas y todo, y por cualquier chorrada nunca voy al médico, yo procuro no pasarme por hospital, como mucho si he de ir, acudo a la consulta en el ambulatorio, ¿no? Si he de ir porque me duele algo, lo que sea, pero procura manteneros lejos de hospitales si sois disidentes conocidos, sobre todo de internet y todo esto, yo ya lo aviso. Porque incluso la policía si te detiene huye, porque han habido casos de gente que ha sido detenida por la policía los han hecho desaparecer. Este chico es un militante de Democracia Nacional que también está luchando contra esto, que también lo sigo yo. Militares fuertemente armados buscando en un local no vacunado sin transporte. No, en transporte, ¿eh? Vemos la Gestapo como está ya por todo el país. El Cuarto Reich está usando la crisis esta para ir recortando cada vez más derechos y libertades. Va, como ya sabemos, por cierto, mucho cuidado porque en YouTube están empezando ya a censurar vídeos por hablar más de Estados Unidos, ya a favor de Rusia y China, sobre todo a favor de Rusia por el conflicto ucraniano. Están censurando muchos vídeos que hacen mención a la crisis ucraniana. Por eso no sabemos cuánto va a durar este vídeo. Lo están censurando por desinformación política, que puede incitar a la violencia o poner en peligro la situación social, ¿no? Por lo que ya sabemos que siempre dicen que las noticias falsas pueden provocar controversia social y que están censurando precisamente todo aquello que es verdad que no quieren que se diga porque no quieren que la gente despierte, ¿no? Pero estamos siendo muy controlados. Algunos que les han cerrado la cuenta directamente por algunos vídeos, no sabemos si es pero claro, tampoco sabemos si era porque ya era la tercera penalización, que la tercera te la cierran. No sabemos si era la cuarta advertencia, que es la tercera penalización. O si era simplemente que la gravedad del vídeo, pues como de que todo el contenido era igual y habían tenido ya otras advertencias en ocasión, pues te cierran directamente el canal, ¿no? Porque ahora, si tú has tenido varias advertencias, pero nunca te han cerrado el canal porque siempre han caducado, han prescrito, y tú, según el vídeo que subas, dependiendo de la gravedad del asunto, con respecto a eso también entra no solamente temas de violencia, sino también de temas de lo que ellos consideran teorías de conspiración y desinformación, ¿no? Dependiendo de la gravedad que ellos consideren, pueden cerrarte directamente el canal sin una penalización previa, aunque no tengas ningún strike. Eso lo tengo entendido también. Por eso vamos a ser muy cautelosos. Por eso a veces digo palabras al revés o hablo muy rápido, ¿sabéis? Con los algoritmos, porque los algoritmos están a la flor del día, ¿eh? Están bastante intensos. Los están perfeccionando cada vez más, porque ya saben que ya se han dado cuenta que muchos usan otros sinónimos o palabras invertidas. De momento todavía no están adaptados para detectar esas palabras, ¿no? Pero lo van a ir adaptando. Palabras que ellos ya conocen, que usamos. Bueno, esto ya lo comentemos la vez anterior, esto, ¿no? Esto ya son los que comentemos en otro vídeo anterior. Es que últimamente no subo tantas publicaciones ya. No me conecto ya tanto a Twitter. Bueno, en resumidas cuentas, pues en todo este tema, como ya sabéis, pues va dirigido precisamente a esto. No sabemos cuándo va a empezar la guerra, lo que sí que según información que tenemos, bueno, Rusia podría ejercer la invasión mucho antes, ¿no? Porque el comunismo tampoco quiere perder su hegemonía y su poder y van a hacer lo que sea para ello. De momento aquí lo dejamos. Ya sabéis que podéis encontrarme también en la plataforma Bichut por el mismo nombre que uso aquí, Teófilo46, y entre paréntesis el informador secreto. O sea, Teófilo46, informador secreto, ahí ya me encontraré los que estéis en Bichut. Algunas veces igualmente ya dejo el enlace en algunos vídeos. Y ya sabéis que en esa plataforma también podéis colaborar económicamente con mi canal. Tengo activa para que podáis efectuar una donación a través de PayPal de cualquier manera, ya sea por transferencia bancaria, por tarjeta de crédito o como queráis.
Eso va dirigido solamente porque yo con lo que tengo ahorrado, aunque ya me arruine, pero lo que tengo ahorrado ya más o menos me mantengo, pero es para invertirlo en gastos de, de- o sea, para poder, de tecnología para poder informar mejor, para poder tener esto en condiciones, o sea, y poder también seguir informando porque tenemos algunos infiltrados que también cobran, que hacemos a veces pequeños favores de estos. Entonces, para mantener esto hace falta también un poquito de dinero, ¿no? Para poder seguir llegando a mucha más gente y poder mejorar nuestros sistemas informáticos, ¿no? El dispositivo con el que informamos. Si hay algún problema, o como ahora que lo hemos cambiado por un dispositivo más grande y con más memoria, porque antes el que usamos se ralentizaba mucho, pues para cosas así. Bueno, y ya sabéis, muy buenos. Bueno,